Muy bien, hermanos, ahí ven en la pantalla, ese es el arca del arca de Noé, que abrió el año pasado, el 7 de julio del año pasado, y hasta el día de hoy saben que ha habido más de 500,000, más de 500,000 personas que han visitado el arca. Acaban de abrir una nueva sección esta semana, la inauguraron, que se llama Why the Bible is True, o por qué la Biblia es verdad. Y es interesante, la persona que va ahí va a ver argumento tras argumento en una caminata, ahí en el museo, es un museo prácticamente adentro, acerca de la verdad de que la Biblia es verdad, es la palabra de Dios, no es un invento. Es verdad que le escribieron seres humanos, pero es mente de Dios, pensamiento de Dios, es el plan de Dios revelado a la raza humana con un propósito de que se arrepientan y sean salvos y reciban la salvación que se encuentra en su Hijo Cristo Jesús. Para aquellas personas que desean ir este año, se tienen que mover rápido, porque saben que desde abril hasta junio ya casi no hay hoteles. Es increíble, según leo las noticias, hermanos, estaban viniendo de todas partes del mundo y no hay hoteles. Entonces, pero pueden llamar a ver si todavía encuentran algún hotel por ahí. Les decía a algunas personas del grupo que tal vez sería buena idea hacer un viaje, tal vez en caravana, hacer en grupo, una visitación al arca de Noé. Mi hija y mi yerno acaban de ir y realmente pues han sido muy impresionados porque les hace ver la historia bíblica de la Biblia, para la redundancia, la historia bíblica del arca de Noé desde otra perspectiva muy diferente, porque mucha gente, ustedes saben, no cree, y lo que hemos dicho es que mucha gente, desafortunadamente, por los dibujitos que hace del arca con los animalitos allá, el elefante casi saliéndose, cayéndose al agua y un barquito bien chiquitito, mucha gente piensa eso no fue verdad. Aún los niños, muchos niñitos realmente piensan que es un fairy tale, un cuento de hadas, como otro cuento de hadas para dormir nada más. No es verdad, pero pues es ese libro que dicen que es la Biblia. Sin embargo, cuando estos niñitos que tienen, y gente incrédula tiene una perspectiva muy equivocada de esto, y va y ve esa cosa impresionante, tiene 3 pisos, entonces ya la gente empieza a decir, es posible que capturaron todos los animales que dice la Biblia que entraron en el arca. Entonces vamos ahí está la parte por dentro. Vamos a seguir hablando de esta capacitación y siempre, hermanos, siempre el pastor Roberto les anima a que traigan un cuaderno. Es la única manera que uno aprende escribiendo y repasando, etcétera. Y hemos estado viendo algunos desafíos con respecto a la fe cristiana. Recuerda que una respuesta que da el cristiano con respecto a las cosas de la Biblia, uno dice, es por fe lo creemos, lo cual es correcto, o sea, no está equivocado. Sin embargo, ¿por qué no usar la fe y dar argumentos a la gente, argumentos de análisis del pensamiento de una manera crítica, pensamiento crítico? Usar lo que la misma ciencia ha descubierto, porque pues el día de hoy todo el mundo reclama ser creer en la ciencia, ¿cierto? ¿Cuántos vieron la película Nacho Libre? Nacho, ok, sí, recuerda. ¿Y qué decía el esqueleto? Una frase del esqueleto, ¿cierto? Que dijo, I only believe in science, ¿cierto? Bueno, eso, hermano, que solamente yo creo en la ciencia. Esa es la mentalidad de mucha gente el día de hoy y no se da cuenta de los errores grandísimos que comete o de lo muchas veces cree en la ciencia pero se contradice él o ella mismo. Entonces es muy importante que nosotros sepamos responder de una manera racional, dar buenos argumentos, ver la evidencia y interpretarla y desafiar a la gente que no cree.
Un problema serio que hemos visto los pastores es de que mucha gente cristiana es cristiana, eso no se cuestiona en lo más mínimo, tiene buen corazón, buena intención, pero no sabe hacer preguntas buenas. No puede preguntar para que la gente que no cree se quede un poquito a pensar y se dé cuenta de lo absurdo de su posición. Y eso necesita uno estar preparado. Por eso el apóstol Pedro dice eso, deben de estar preparados para presentar apologética. Esto es lo que estamos viendo, es para que presenten una defensa de la fe que hay en ustedes. Y recuerda que la Biblia habla a todo creyente, no al pastor Roberto. Todos ustedes, es responsabilidad de todos ustedes que deben de estar preparados para defender la fe que ustedes mismos han abrazado, que es la fe en Cristo Jesús. Y una pregunta, un desafío, un challenge, que a veces la gente sin Dios, sin Cristo, nos dice: ¿cómo pudo Noé colocar todos los animales en el arca? Si se dan cuenta, el dibujo del arca, ¿cómo pudo Noé ir a buscar a todos los animales? Imagínense, la Biblia, el registro de la historia bíblica dice que Noé, que en el arca entraron al menos 2 de cada especie, de cada animal. 2 y en algunos 7 pares, pero pares de elefantes, de jirafas, de dinosaurios. ¿Dinosaurios entraron en el arca? Absolutamente. Y vamos a hablar un poquito más de eso. Pero ¿cómo pudo Noé salir a buscar, imagínense, a 2 burros? Y si se amula la mula, ¿cuándo iba? ¿Y cómo fue a buscar 2 leones, un león y una leona? ¿Cómo fue a buscar todos esos animales? ¿Alguien tiene respuesta para eso? Los animales fueron hacia él. Correcto, hermanos. Dios trajo los animales al arca. Noé no tuvo que andar buscando y correteando a cada par de animales. Según el registro histórico de las Sagradas Escrituras, Dios trajo los animales a Noé. Y uno dice: ¿pero cómo? Bueno, ¿alguien conoce las mariposas monarca? ¿Ha oído de las mariposas monarca? ¿Qué sucede con las mariposas monarca, hermanos? Al menos una vez al año, según tengo entendido. ¿Qué sucede con todas ellas? Emigran de México a Canadá. Ustedes han visto el cuerpo de una mariposa, ¿cierto? Es como un gusano. La pregunta es: ¿cómo saben, cómo conocen el tiempo en que deben de emigrar? ¿Y cómo? ¿Por qué no se van para Sudamérica? ¿Por qué se van al norte? ¿Quién les indica tal cosa? Y lo mismo podemos decir de otros animales, como la ballena, ¿cierto? O sea, hermanos, Dios trajo los animales al arca. ¿Cómo le hizo Dios? Hermano, pues es Dios. Es Dios, no estamos hablando pero estamos hablando de Dios. Algo puso Dios especialmente en estos animales, que como cuando están emigrando, hermanos, ellos se juntaron y empezaron a caminar hacia el lugar donde tenía preparado Dios el arca, y entraron. Además, recuerden que solo entraron 2 de cada clase. Recuerdan que hablaba de 2 de perro, canino, no bulldog, pitbull, labrador, no, nada más la clase. De ahí vienen todas las especies que existen, pero no tenía que llenar de todos los animales que ahorita conocemos, por ejemplo, del área canina, la clase canina. De caballos lo mismo, nada más la clase, no todas las especies que ahorita vemos el día de hoy. Eso fue lo que sucedió. Y si pensamos de esa manera, miren cómo se va reduciendo el número. Porque los críticos, los ateos, dicen que no pudieron caber todos los animales. No entraron todos los animales. Nada más los que Dios quiso que entraran, y para repoblar nuevamente la tierra. La ballena azul entró. La ballena azul y todos los animales marinos, obviamente no tenemos que pensar
pensar mucho, no entraron en el arca porque no era necesario que entraran en el arca. Entonces vean, esa es una respuesta que podemos dar y que es bíblica. Pero tenemos que pensar y responder. Mucha gente no puede responder esto. Le digo, su corazón está bien delante de Dios, es sincera, pero no han estudiado, no escriben, no se preparan para intencionalmente estar preparados y obedecer a Dios. Porque es obediencia a Dios. Si Dios dice que ella debe de estar preparada para defender la fe, es obedecer a Dios. De igual manera, cada uno de ustedes, incluyéndome a mí, necesitamos estar preparados para obedecer al Señor. Y hace ratito mencioné dinosaurios, pero alguien dice, ¿y qué de los animales grandes? Jirafas, elefantes, incluyendo los dinosaurios, porque la gente que no cree en la Biblia obviamente cree que los dinosaurios y los seres humanos no vivieron juntos. Los evolucionistas que creen en millones de años aseguran que los dinosaurios y los seres humanos no vivieron juntos. Esa es una teoría que el ser humano está opinando, algo que nadie estuvo en aquel tiempo. El único que estuvo ahí presente, ¿quién fue? Dios. Y nosotros creemos en Dios. Hubo un eyewitness, un testigo ocular. Y nosotros estamos del lado de ese testigo ocular, que es Dios mismo, estuvo ahí y realmente los dinosaurios vivieron con los seres humanos. No es nada big deal. De hecho, la misma ciencia dice que todavía hay algunos dinosaurios, la tortuga y el cocodrilo, y yo no sé, le llama como de dinosaurio. Pero la pregunta, ¿y qué de esos animales grandes? Dios trajo al arca animales jóvenes. Piensen en esto. El plan de Dios es que los animales iban a estar dentro del arca más o menos ¿cuánto tiempo? ¿Recuerdan cuánto tiempo iban a estar más o menos los animales? Más o menos un año, hermanos. Casi un año los animales iban a estar dentro del arca y ellos habrían de repoblar la tierra nuevamente, porque todos los animales terrestres pues murieron en el diluvio. Para engendrar más hijos, los animales jóvenes serían mejor. Y con toda seguridad, Dios es más sabio y más inteligente que los seres humanos. Con toda seguridad, los dinosaurios que entraron al arca eran jóvenes. No eran como los dinosaurios que solamente eso pone la ciencia. El brontosaurio, el T-Rex, los gigantotes. Recordemos que el tamaño promedio de un dinosaurio era como el tamaño de un perro, de una oveja. ¿Cuántos sabían eso? El tamaño promedio de los dinosaurios era de un tamaño, hermanos, como de una oveja. Y había algunos dinosaurios que eran como el tamaño de un pollo, de una gallina, más chiquititos. Pero eso la ciencia no lo dice. Tal vez algunos de aquí dicen, yo no sabía eso. Claro, porque la ciencia no te va a decir eso. ¿Por qué no te va a decir eso los científicos, hermanos, aún los que escriben los libros para engañar y meterle la religión del paganismo y del evolucionismo y del ateísmo a nuestros hijos? ¿Por qué no le ponen esas verdades? Porque no les conviene, porque se les viene abajo toda su mentira. Y nosotros debemos de saber, eso hace muchísimo sentido. Los dinosaurios, obviamente, dinosaurios jóvenes, hermanos, entraron ahí, pues iban a poblar otra vez el mundo. Ahora, segunda de Pedro, quería poner lo que dice segunda de Pedro, y ahorita quiero hacer esa pregunta. Segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 8, dice así, como está en la pantalla, mas, oh amados, dice el apóstol, no ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Bueno, la gente que no cree en Dios y ataca el cristianismo dice que quiere favorecer los millones de años, el evolucionismo y los millones de años. Dice, segunda de Pedro 3:8 enseña que los días de la creación pudieron haber sido largos periodos de tiempo. Y quieren otra vez, entonces si pudieron haber sido largos periodos de tiempo, entonces sí es verdad o puede ser verdad la evolución. Y eso es lo que dice segunda de Pedro. Oh amados, no ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1000 años. ¿Saben que eso se llama lenguaje figurado?
No está hablando de una manera literal. Si ustedes ven y ponen atención, dice, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No está diciendo que un día son 1000 años, ni que 1000 años es un día. Pero eso es muy importante que nosotros entendamos lo que es el lenguaje figurado, hermanos. Sentido figurado, como si fuera. Además, vean, dice para el Señor, no para nosotros los seres humanos, ¿cierto? Para el Señor, un día es como si fueran 1000 años, y 1000 años es como si fuera un día para Dios, no para nosotros los terrenales. Obviamente, el apóstol Pedro está hablando de la eternidad de Dios. Y por eso dice, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No hay tiempo. Dios no está dentro de la limitación del tiempo como nosotros los seres humanos. Imagínense que dijeran que para nosotros un día fuera igualito que 1000 años. Entonces quién sabe cuántos miles de años ya tuviera de edad Pacheco y aquel hermano. ¿Cierto? ¿Y usted, pastor? Y yo, ya hubiera, quién sabe cuántos miles y millones de años. Entonces comprendemos eso, ese pasaje, aún los teólogos que se supone que defendieran la palabra de Dios, pero acuérdense que teólogo es una persona teología es el estudio de Dios. Teología, hay teólogos, es gente que estudia todo lo que tiene que ver con Dios. ¿Quiere decir que son cristianos, que son teólogos? No necesariamente. Hay teólogos que no creen en Cristo, que ni siquiera creen en Dios, que creen en la evolución, pero son teólogos. ¿Por qué? Porque están metidos en estudios de Dios. Y esta es una de las cosas que usan. Dice, ahí está. Pudieron haber desde el principio de la creación, haber sido en los 6 días de la creación, pudieron haber sido miles de años o millones de años, porque para Dios un día es como 1000 años. No, analiza eso. Piensa críticamente, analíticamente, y apunten a eso y digan, no, la Biblia dice para el Señor. Y además está usando el lenguaje, está usando el sentido figurado, porque dice como, es como un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Dios, el apóstol está hablando de la eternidad de Dios. Dios está fuera del tiempo. ¿Entienden? O sea, no va a decir un día, 10 años. ¿Qué es eso para Dios? Él está fuera del tiempo. Para nosotros sí hace sentido, pero a Dios no lo metamos, no lo encajonemos, hermanos, en la limitación del tiempo, porque no es un ser humano. Él es Dios, el creador del universo, que no vive en el tiempo. Él es eterno. Otro desafío. Dice, no enseña para querer meter millones de años, porque eso es lo que está horriblemente el día de hoy, Satanás queriendo decir, no, Dios no dijo eso. Did God really say? ¿De verdad dijo Dios eso? Es lo mismo que está llenando en la mente de teólogos y de maestros de seminario y de maestros de escuela dominical y de muchos pastores. Aún cuando la Biblia enseña esto, pero el diablo le dice, realmente no fue eso. A lo mejor Dios quiso decir otra cosa y uno dice, bueno, no enseña la Biblia que existe una gran brecha entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Ahora, ¿qué dice Génesis 1:1 y Génesis 1:2? Si tienen ahí su Biblia pueden leerlo, pero ahí está en la pantalla. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero miren lo que dice el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Dice la gente, hermanos, que no quiere aceptar el registro histórico. Ahí está. Es que cuando donde dice en el principio que Dios los cielos y la tierra, y donde dice que la tierra estaba desordenada, ahí pasaron millones de años y por eso la tierra estaba desordenada. Ese es un argumento que muchos están usando el día de hoy. Es decir, están diciendo que existe una gran brecha y por eso se le llama la teoría de la brecha. Yo no sé cuántos de ustedes habían oído eso, hermano, o ni siquiera lo habían oído. Nadie lo había oído, la teoría de la brecha. Bueno, eso es lo que están diciendo, hermanos, y mucha gente está creyendo. Específicamente en los seminarios, en las escuelas
teológicas ya le están metiendo, tratando de encajar millones de años en la Biblia. Y no quieren aceptar lo que la Biblia enseña, sino están recurriendo a opiniones de hombre y están tratando de meterlo de alguna manera a la palabra de Dios. Y eso no es sabio, eso es suicidio intelectual. No cometamos eso, hermano. Vamos a ir a la Biblia interpreta la Biblia a la misma Biblia. Entonces eso de la teoría de la brecha no existe ninguna brecha. Así fue la manera en que Dios hizo su creación, los cielos y la tierra. Así quiso hacerlo, quiso darse el tiempo o los pasos, porque no podemos decir Dios tomó tiempo, porque otra vez Dios está fuera de la dimensión del tiempo. Pero Dios así quiso hacer la tierra, tomando pasos, hermano. Y por eso ustedes van a Génesis y separó el agua de las aguas, hizo la lumbrera, después la tierra produjo, las aguas produjeron peces y aves. Así lo quiso hacer Dios. ¿Pudo haber hecho todo Dios en un instante? Absolutamente sí. Dios pudo ni siquiera tomar un día entero, 24 horas, para hacer su creación. Si Dios quiso es simplemente Bereshit bara Elohim el Hashamayim va el Haaret, que quiere decir en principio creó Dios los cielos y la tierra. ¡Bum! Y todo pudo haber sucedido, así nada más. Hasta algunas personas dicen, un niño después dice, ¿y por qué se tomó tanto tiempo Dios en hacer la creación? 6 días, 7 días, ¿por qué tanto tiempo? Pues realmente, porque si Dios quiso lo pudo haber hecho en un instante todo, pero Dios no quiso. Y no cambiemos su mente, no cambiemos la Biblia. Si la Biblia dice que Dios así lo hizo, punto. ¿Cómo hizo Dios al ser humano? Lo hizo, pum, nada más así, pum, apareció Adán. No, Dios no lo quiso hacer así. Agarró lodo, polvo, hermanos, y lo moldeó. Pasos, vean. Ese es nuestro Dios de la Biblia. Sopló aliento por su nariz y llegó a ser, dice la Biblia, el hombre un ser viviente. Así lo quiso hacer Dios, porque así dice la Biblia. Entonces, la teoría de la brecha tiene un intento nada más: acomodar millones de años en la creación de Dios. Eso es todo, y por eso un teólogo se inventó, es que aquí, mire, entre Génesis 1 y 2 existe una gran brecha, y a mucha gente les gustó eso, porque como los científicos están correctos. ¿Quién dice que los científicos están correctos? ¿Quién dice eso? Si tú eres como el esqueleto de Nacho Libre, I only believe in science, más vale que pienses bien lo que es ciencia y realmente cómo te estás tragando mentiras. La ciencia está bien, acuérdense que es esto es ciencia, hermanos. Observable, repetible, lo puedes experimentar una y otra vez en un laboratorio, pero cuando vamos a hablar de la creación, eso no es ciencia, eso es filosofía, eso es religión. No tiene nada que ver. Ningún científico puede ir al principio de la creación o probar la creación, a repetir la creación y observarlo una vez y mira, ya ves, nadie puede hacer eso. Si tú crees solamente en la ciencia, debes de pensar esto. Lo que te están haciendo que te lo tragues es simplemente religión pagana, filosofía, no tiene nada que ver con ciencia. Con la ciencia, con el conocimiento y la tecnología, no tiene nada que ver con eso, hermano. Otra pregunta: ¿por qué Dios permite el sufrimiento y la muerte? ¿Cierto? ¿No les han hecho tal vez esta pregunta? Y saben que el diablo les dice así: mira, hay muerte y sufrimiento, por eso Dios no existe. O sea, como que o blanco o negro. Como que la gente, el diablo engaña a muchos universitarios y profesores y con doctorado y todo. Es que, sí es cierto, si Dios existiera no puede haber sufrimiento y muerte. La Biblia enseña que Dios existe y existe el sufrimiento y la muerte al mismo tiempo. Y Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan.
Pero no nada más concluir de que porque vemos estas cosas, sufrimiento y muerte en la tierra, eso significa que no existe Dios. Porque estamos apuntando a la gente que sufre. Ellos sufren, no existe Dios. Entonces la gente que no sufre, sí existe Dios, siguiendo el razonamiento. Entonces eliminaría a lo uno a lo otro, ¿cierto? Pero ese es un desafío y muchos cristianos realmente se quedan callados como, híjole, de veras, si Dios existiera no puede haber sufrimiento y muerte, o cómo le respondo a esta persona. Esto es lo que decimos y esto es verdad, lo que está ahí. Nosotros no conocemos la mente de Dios. Es absolutamente correcto. Tenemos mente de Dios hasta lo que Él nos revela en su palabra. Pero, y decimos, necesitamos confiar en Él, y amén, eso es correcto, hermano. Pero eso es una respuesta correcta, pero no está completa. Necesitamos profundizar un poquito más acerca del sufrimiento. ¿Sabían que tu respuesta al sufrimiento y a la muerte depende de tu punto de vista de lo que dice Génesis 1, capítulo 1 al capítulo 11? ¿Por qué hay sufrimiento? Bueno, ¿qué piensas? ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo interpretas la Biblia tú de Génesis 1:1 y el principio de la creación? Ahí tú vas a responder el porqué del sufrimiento y de la muerte aquí en la raza humana. O billones de años o miles de años. ¿Cierto? Génesis, si abren su Biblia, hermanos, la tierra no es tan vieja como están diciendo la falsa ciencia que le quiere meter billones de años de vieja o de edad a la tierra. Pero entonces, o miles de años. Bueno, entonces tenemos que ir a la Escritura y cómo lo interpreta. Si ya absorbiste el asunto de que la tierra también pudo usar la evolución y pasaron millones de años, entonces ahí tú tienes que responder, porque hay sufrimiento y muerte. Esto es lo que enseña la Biblia. Miren esa gráfica. Todas estas gráficas, hermanos, bueno, no todas, la mayoría son de las conferencias que he estado, hermanos, en el Museo de la Creación y todas las que ha dado. Hay permiso, lo puede uno pasar, hermanos, simplemente dar crédito que esto es del Museo de la Creación. Obviamente yo no haría tan bonitos dibujos. La historia bíblica y la creación, de acuerdo a Romanos 5:12, Romanos 8:20-22, pero la Biblia es de que el sufrimiento y la muerte vinieron por la desobediencia del ser humano. Eso es lo que la Biblia dice. Eso es lo que la Biblia enseña, yo lo creo. ¿Entiendes? ¿Por qué hay muerte? Por el ser humano que endureció y se rebeló contra la verdad de Dios y la autoridad de Dios. Por eso hay muerte. ¿Pero por qué hay sufrimiento? Por la misma razón. Porque el hombre desobedeció a Dios. Cuando Dios le dijo, recuerdan la prohibición, puedes comer de todos los árboles del huerto, pero ¿de cuál no iba a comer? Del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. No comerás. Y Dios le dijo, el día que de él comieres, ciertamente moriréis o morirás. ¿Qué dijo Dios? No, ciertamente no moriréis. Entonces el hombre hizo una decisión. ¿En quién piensa que puso su confianza el hombre al desobedecer a Dios? En Satanás. Si hubiera confiado en Dios, no hubiera comido. Pero confió en la palabra, que es mentira, de Satanás. Entonces miren, Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién es ese hombre? Adán. ¿Había entonces pecado en el mundo antes de que Adán desobedeciera? No, el pecado entró en el mundo por Adán. Y por el pecado, ¿qué cosa también entró? ¿Y qué inició? La muerte. En ese momento, hermanos y hermanas, Adán y Eva, su organismo sucedió algo. Empezó el proceso hacia la muerte. De hecho, lo que leía un comentarista dice que el texto hebreo dice, muriendo moriréis. Ese es el texto hebreo. Muriendo moriréis. Porque empezó el proceso de envejecimiento. Empezó Eva a sentir que algo en su cuerpo ya estaba cambiando, y Adán también.
Y empezaron a ver que ya se estaban haciendo viejitos, y canas, y arrugas, y todo lo que incluye, hermanos, el proceso de envejecimiento hacia la muerte. Muriendo, moriréis. Un niñito, hermano, recién nacido, primer día de nacido, ya empezó el proceso de envejecimiento y muerte. Ya hacia la muerte. Eso es la vida realmente. ¿Qué dice Romanos 8:20? Vean, dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino a causa del que la sujetó a esperanza. Dice, porque también la creación misma será libertada ¿de qué? De la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esto bien, eso es lo que creemos. Aún sabemos que hay dolor y sufrimiento, pero no es para siempre. Cuando la gente dice, ¿por qué Dios no quita el sufrimiento y la maldad? Más adelante creo vamos a hablar más de esto. Pero lo que la gente quiere es, ¿por qué no lo quita ya? ¿Cierto? Porque la respuesta bíblica es sí, lo va a quitar. Eso es garantizado. Dios va a quitar, a eliminar el sufrimiento y la maldad y todas esas cosas, aún la muerte. Dios lo va a eliminar, pero no ahora. No a tu tiempo. Dios tiene un plan. Dios tiene su tiempo. Vean el versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de partos hasta ahora. Y hablando de dolores de parto, obviamente el hombre no sabe eso. Solamente la mujer conoce lo que son dolores de parto. Yo he tenido dolores de riñón, que me va pasando una piedra en el riñón. Y una hermana dijo, hermano, los dolores, cuando va una piedra atravesando, hermanos, en las vías urinarias, dice que es más dolor, más horrible que un dolor de parto. Yo no sé, porque yo nunca he tenido dolor de parto, pero una mujer dijo eso, pero sé lo que es sentir un profundo dolor. Y la Biblia dice eso, toda la creación gime a una. Vean la creación, miren lo que está sucediendo con la humanidad y aún con la creación. Miren cuántos terremotos, temblores, incendios, inundaciones, todas estas cosas, hambre en unas partes del mundo, sequedad, no lluvia. Entonces vean, eso es la historia de la Biblia. Nosotros sí tenemos respuesta, porque existe dolor, sufrimiento y muerte en el mundo, porque el hombre desobedeció a Dios. Ahora, un poquito más acerca de eso. Miren, el dolor y sufrimiento no son necesariamente malos. ¿Están de acuerdo conmigo? Pasa que vivimos en una sociedad que nos bombardea que el dolor es malo siempre. No es verdad eso. El dolor te puede salvar la vida. Y les decía a unos hermanos, imagínate que tú no tuvieras dolor en tus pies y caminas sobre fuego. No tienes dolor. ¿Es bueno el dolor? ¿Sería malo el dolor? ¿O sería bueno en esa situación? Yo creo que sería bueno. ¿Por qué? Porque si no se te achicharran los pies, te queman los pies, hasta te puedes morir si no sientes dolor. Entonces, el dolor, el sufrimiento no son necesariamente malos. El dolor y sufrimiento pueden aún salvarte la vida. Esto es un hecho, es una realidad. Una cirugía, por ejemplo, es necesaria para curar un problema. Recuerdo cuando a mi hijo Roberto se le infectó el apéndice y pues se tuvo que hacer una cirugía. El dolor, lo van a cortar. ¿Entienden? O sea, ustedes creen que sentimos bonito cuando lo llevan en la cama a mi hijito, hermano, pequeñito y con la miradita ahí. Se siente horrible. Y como alguien que dijera, ¡qué malo! Porque deja que su hijo va a sufrir ese dolor, que le van a cortar y le van a mover y va a sufrir. ¡Qué malo, papá! ¿Sería verdad eso, hermano? No, sé que esto iba a doler a mi hijo y obviamente, desafortunadamente también después se le infectó, después de que tuvo la cirugía y todo, y yo tenía que curarlo. Yo no sé, yo recuerdo eso.
la enfermera me dijo, esto es lo que tienes que hacer. Se le infectó, tenía que meterle en la herida un Q-tip profundo y hacerle así una gasa, meterlo, hermano, fue una experiencia horrible y yo lo tuve que hacer. Mi esposa simplemente estaba llorando allá y yo me tuve que aguantar de las ganas de llorar. Y recuerdo que mi hijo, hermano, cuando yo iba con eso, él sabía. Y me agarró así con su manita y me dijo, Daddy, do you have to do it, Daddy? Do you have to do it? Me dijo, papi, tienes que hacerlo, Hermano, sentí que el mundo se me acababa, yo no aguantaba eso, causarle dolor a mi hijo. Pero le digo, mi hijo, amorcito, sí lo tengo que hacer. Porque es para qué? Es para tu bien, mi hijo, vas a sanar así. Entonces vean, tienes que ir a la cirugía, pero es para sacarte el mal, el problema. Entonces no vengan, no se crean la mentalidad del mundo que quiere eliminar todo lo que sea pain y suffering. No le digas nada de eso porque se va a sentir mal y va a sufrir el pobrecito. No le digan eso, no le digas la verdad porque va a sufrir, se va a sentir mal. Dígame si eso es amor con nuestros niños. Eso es odio. No es amor si tu papá o tu mamá o tu hijo tiene cáncer y tú lo sabes y tú no le dices nada porque se va a sentir mal. ¿Cierto? ¿Te quedaría papá, mamá callado sabiendo que tu hijo tiene cáncer y que va a morir, pero hay esperanza que puede salvarse, sanarse, si se toma acción? Pero dice, es que se va a sentir muy mal si le digo eso, pastor, mejor me quedo callado. ¿Tan cruel serías? ¿Realmente sería amor? Bueno, es lo mismo con otras experiencias dolorosas. Sí, a tu hijo tal vez no le va a gustar eso, porque está uno queriendo escuchar solamente una cosa que me conviene, pero tienes que hablar la verdad. No le va a gustar probablemente. El dolor y sufrimiento indican que algo está mal. ¿Cierto? O sea, aún la gente que habla del dolor y sufrimiento, bueno, ¿cómo explicas tú eso? Si crees en los millones de años, ok, elimina a Dios. Ahora explícame tú por qué hay dolor y sufrimiento. Si de la no vida surgió la vida, ¿y por qué se mueren los seres humanos? Si evolucionamos, ¿por qué no empezó la vida y empezaron a multiplicarse los seres humanos y los changos y los animales y nunca morir? Explícame tú por qué empezó a morir. ¿Dónde está la evolución? ¿De dónde salió la muerte? Si de la no vida surgió la vida, entonces, ¿por qué se muere eso que empezó la casualidad o la chiripa, decimos en mi tierra? El dolor y sufrimiento indican que algo está mal. Aún la gente sabe, esto no es bueno. Aunque no crean en Dios, dicen, esto no es bueno. Y entonces digo, espérate, ¿por qué dicen que no es bueno? ¿Con qué estás midiendo para tú? ¿Con qué estás evaluando para decir esto es bueno y esto es malo? El no dolor es bueno y el dolor es malo. ¿Quién te dijo? ¿Cuál es tu estándar? Cuando hay dolor, indica eso no es bueno porque está dentro de nosotros, hermano. Sabemos que algo no está bien, esto está mal, pero entonces lo estamos comparando automáticamente ¿con qué? Con lo bueno, con el ideal de es una vida sin dolor y una vida sin sufrimiento, ¿cierto o no? Para hacer esa declaración. Bueno, esa vida es real y esa vida viene pronto. Solamente para los que estamos creyendo en Dios y en Jesucristo como el Hijo de Dios, que es el Redentor del mundo. No podemos decir realmente para toda la humanidad que vienen buenos tiempos para ti. Si tú no te arrepientes, no vienen tiempos buenos. Viene algo peor para ti, la condenación eterna. Y tenemos que hablar la verdad en amor. Esto es amor. Porque el pastor dice estas cosas porque los amo, porque amo a la raza humana, porque esto es verdad. Miserable de mí si yo me callo, ya no hablo de la condenación, hermano. Miserable de mí que me quiten de este lugar. Se tiene que decir todo el consejo de Dios. Y el consejo de Dios es que Cristo vino para ofrecerte salvación y vida eterna.
Y tal vez aquí, como dice la Biblia en Primera de Pedro, tal vez tu fe va a ser probada aquí, aunque un poco de tiempo, pero vas a vivir el momento donde no va a haber muerte, ni dolor, ni lágrimas, ni sufrimiento. Eso es un hecho, una realidad. Nosotros estamos esperando solamente ese momento cuando sea el plan de Dios. Pero si tú no crees en el Señor, no podemos decir, ni siquiera cuando te mueras ya pasó a mejor vida. ¿Quién dice eso realmente? ¿Really? ¿Pasó a mejor vida esa persona? ¿Por qué? ¿Porque nada más porque se murió? ¿O solamente porque sufrió mucho en esta vida? ¿O porque ya estaba viejitito y se muere? Tuvo que haber ido a mejor vida. No, de acuerdo a la Biblia. ¿Pasa a mejor vida? El Hijo de Dios, el que ha puesto su fe en Cristo Jesús. Entonces vean, hermanos, si existe el dolor y sufrimiento es porque debe existir el estado de no dolor y no sufrimiento, y eso es lo que nosotros creemos y esperamos. El desafío sigue diciendo por qué Dios no elimina el dolor y sufrimiento, ¿cierto? Y la respuesta que Dios dice, yo voy a eliminar el dolor y el sufrimiento en mi tiempo. O sea, Dios dice, sí, lo voy a eliminar, pero la gente dice, ya. Ahora, interesante, el que se revela más contra Dios no es ni siquiera tanto porque ve dolor y sufrimiento, es cuando me toca a mí, cuando a él le toca, a ella le toca. No, mientras todos sufren y todo, uno se rasca la cabeza, qué bárbaro, qué malo. Comparte si estás de acuerdo que esto no debe de suceder. Share. Un comentario tan insensato, tan vacío, tan carente de sensibilidad de la dignidad humana. Eso sucede en el internet. Ponen unas imágenes y nada más la persona se comparte si están de acuerdo que esto no debe de suceder, y sigue viviendo su vida. Pero cuando le viene el sufrimiento a él o a ella, entonces es que, ¿por qué Dios permite? ¿Por qué Dios no elimina? La respuesta, hermano, es que en realidad Dios va a eliminar todas esas cosas, pero no es a tu tiempo, es al tiempo de Dios. Entonces tu respuesta al sufrimiento y la muerte depende de qué piensas de Génesis capítulo 1 al capítulo 11. O es así como dice, o quieres meter millones de años. Entonces si crees tú que hay millones de años, entonces tú respondes. Tú respondes cómo fue, porque esta es la ironía, hermanos, el que quiere meterle millones de años o ponerle muerte al ser humano, muerte física y dolor físico, antes de que Dios creara a Adán y Eva. Génesis 1:31 dice que Dios, cuando vio su creación, dice, cuando hizo al hombre, dice, y vio Dios que esto era bueno en gran manera. Pero los que quieren meterle millones de años y los evolucionistas que no creen en Dios dicen que no, que ya hubo muerte, dolor, porque todas esas cosas vemos en los fósiles. ¿Sabían? En los fósiles de dinosaurios y todo eso, muerte, dolor, se mataban, había enfermedad, una lucha, sufrimiento, extinción, dinosaurios que tenían cáncer, artritis. Pero dice, y que después de todo eso, Dios creó a Adán y Eva. Entonces, ¿dónde está lo que era muy bueno en gran manera? Eso es lo que está en cuestión. Miren la caricatura que dice ahí Eva, Adán, este es un mundo perfecto. Sí, Eva, así como Dios dijo que es bueno en gran manera, pero ya había habido muerte. Si es, hermanos y hermanas, si es que esa falsa teoría es verdad, no podemos aceptar millones de años, porque con los millones de años tenemos que meter muerte, sufrimiento y dolor a la creación de Dios antes de que entrara el pecado en el mundo, antes de que Adán y Eva pecaran. Pero como la gente, teólogos, quiere meterle millones de años a la creación de Dios, ¿saben lo que dicen unos profesores de seminarios teológicos? Escuchen. Profesores de un seminario teológico, es decir, que están preparando a los futuros pastores, a los futuros escritores de libros cristianos. Les están diciendo de que que Adán y Eva no fueron los primeros seres humanos creados por Dios. Dice que Dios creó ape-like beings,
seres como simios, que eran seres, pero no era Adán y Eva, no eran seres humanos todavía, y que se fueron y morían y seguía Dios haciéndolo y morían y seguía Dios haciendo estos seres hasta que Dios dijo, ok, ahora sí, estos van a ser los primeros seres humanos. ¿De dónde diablos sale eso? Y lo digo intencionalmente, hermano. ¿De dónde diablos? Porque no dudo que el diablo está detrás de todo esto. Yo hablaba con un estudiante de un seminario y le apuntaba yo a lo que dice la Biblia acerca de los millones de años y que ya muerte. Y él me decía esto, porque yo apuntaba a la Biblia y dice, oh, pero es que eso no se refiere a muerte física, se refiere a muerte espiritual. Cuando dice la Biblia que el pecado entró por un hombre y por el pecado entró ¿qué? La muerte. Dice, no, pero ahí se refiere que murieron espiritualmente, no físicamente. Entonces, ¿cuándo empezó la muerte? ¿Antes o después de que entró el pecado? Si fue antes, entonces hubo muerte y Dios creó ese mundo bueno, perfecto. Y después entró la muerte espiritual, pero primero la muerte física y Dios creó así algo. No hace sentido para nada. Se contradice. No hay muerte antes del pecado, hermano. De acuerdo a la Biblia, hay muerte a partir de Génesis capítulo 3. Cuando el hombre desobedeció al Señor. Entonces vean, ¿recuerdan qué dijo Adán cuando Dios lo confrontó? ¿A quién le echó la culpa? A su esposa. Adán desobedeció. Él fue el primer representante de la raza humana. Y cuando se dio cuenta, cuando comieron, se dio cuenta que estaban desnudos y solucionaron su problema. Igualito que el ser humano el día de hoy, a su manera. ¿Qué fue la gran idea? Agarrar hojas de higo y cubrirse, hacerse su taparrabo. Podemos decir, ya, solucionado nuestro problema. Y Dios le dijo, ¿en dónde estás tú? Le llamó, lo confrontó. Es que tuve miedo de ti, oí tu presencia y me escondí. ¿Por qué te escondiste? Porque es que me di cuenta que estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? ¿Y qué dijo Adán? Sí, Señor, Dios, perdón, sí comí, te desobedecí. ¿Eso dijo Adán? ¿Qué dijo Adán? ¿Recuerdan? Dijo, pues la mujer que tú me la diste, tú, o sea, tú por última vez, siento que como el pastor, hermano. El pastor siempre, honestamente, bromeo con mi esposa y con los líderes, porque todo lo que sucede últimamente es el pastor. Es que usted es pastor. Y yo digo, ok, todo es culpable. Pero aquí, hermano, la idea es, vean, el hombre tuvo la oportunidad de aceptar su culpa. Pero dijo, no es mi culpa, Dios. No es mi culpa, Dios. Es que la mujer que tú me diste, ella me dio y yo comí. Y Dios confrontó a Eva. ¿Y qué dijo Eva? Sí, Señor, fui engañado por Satanás, por la serpiente y comí y le di también a mi esposo. No, hermano, también dijo, no es mi culpa. La serpiente me engañó a Dios. O sea que tú eres culpable, tú hiciste la serpiente, ¿no? Últimamente tú eres, y pues ya no fue al diablo, ¿verdad? La serpiente, pero ya vino la maldición. Eso es generalmente la mentalidad del ser humano. El culpable, el malo es Dios. Nosotros somos inocentes. Nosotros ni modo, así nacemos, ¿cierto? Bueno, sí, así naciste, es verdad. Después de Génesis capítulo 3. Muerto en delitos y pecado. Muerto en delitos y pecado. Corrupto de corazón. Con un corazón engañoso y perverso y más malo de lo que tú te imaginas. Ese es el corazón de la raza humana sin Dios, que no es regenerado por el Espíritu Santo de Dios. Y hay gente que dice, es que yo soy malo. No, mijito, no eres malo. Que no, espérate. Papá, mamá, si tu hijo te dice que eres malo y no es cristiano, no le digas que no es malo, no le digas que es bueno. Dile, mijito, eres más malo de lo que te imaginas. Eres malísimo, malísimo. Y mira, déjame decirte por qué. Porque Dios en su palabra dice que tu corazón es perverso, más que todas las cosas, y engañoso. Pero hay esperanza. Cristo vino hace 2000 años a morir, a perdonar todas tus cosas malas, pero resucitó al tercer día para ofrecerte salvación y vida eterna.
Y ahí dice, mi hijo, ¿quieres aceptar a Cristo o quieres seguir haciendo estado como naciste? Pero la gente le echa la culpa a Dios. El dolor y sufrimiento no es culpa de Dios, es culpa del ser humano, del ser humano. Preguntas fundamentales. Ok, vamos a parar ahí, porque por el tiempo, hermanos, y porque ya tienen hambre. Sí, ok, algunos están durmiendo ahí, no sé, denme un codazo. Eso para mí me emociona porque es muy importante, porque sé lo que está allá afuera, hermano. Esto es lo que necesitamos también todos los creyentes, prepararnos, precisamente porque allá afuera existe una lucha a muerte, una lucha infernal, y es el diablo tratando de robar la mente de tus hijos para creer la mentira, para que últimamente se los lleve junto con él al lago de fuego y azufre del que habla la Biblia. Pónganse de pie y vamos a orar. Cierren sus ojos, hermanos, y voy a hacer una oración. Señor, gracias por este tiempo precioso, por este domingo tan precioso que nos regala, Señor, por tu fidelidad. Y gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo emocionante que es en realidad entender cada día nuestra fe de una manera mejor. Y saber, Señor, cómo responder con amor, con mansedumbre, Señor, a tanta gente que el diablo ha engañado. Señor, danos de tu gracia, Señor. Que en humildad nos ganemos el derecho de ser escuchados. Porque Satanás está haciendo mucho daño, Señor, por sus mentiras, usando la psicoterapia, las políticas, los medios de comunicación para ponerte en mal, Señor, para que la gente no quiera ni siquiera escuchar nada de lo que tú tienes que decirle. Danos de tu gracia, Señor, y que seamos valientes, llenos de amor al hablar a la gente la verdad y no protegernos de una ofensa al callar, Señor, y no decirles lo que les espera o la realidad de su vida. Gracias, Señor, por este tiempo. Sigue con nosotros y gracias por tu fidelidad en estos 21 años, Señor, a este ministerio. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Hermanos, ahora que el amor de Dios, la gracia de Cristo Jesús y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros ahora y siempre. Amén.